Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Déjame Pensarlo, donde lo hablamos, lo dudamos y lo volvemos a pensar. Y hoy vamos a conversar sobre un tema que todos en algún momento enfrentamos, el duelo. Cuando escuchamos la palabra duelo, solemos pensar en la muerte de alguien cercano, pero las pérdidas de la vida pueden tomar muchas formas. Y quizás la pregunta más importante que podemos hacernos es esta. ¿La batalla del duelo es contra la muerte o contra nosotros mismos? Entonces, bienvenidos y pues déjenme presentarles. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hablábamos tras bambalinas. Es un invitado que podría decir coincidencias tan extrañas de la vida, tantos tiempos, tantos mundos y coincidir. Entonces, bienvenido, Chris. Eso es una canción. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por invitarme. Mexicanto, pero sí. Bienvenido, Chris Benítez. ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto tenerte aquí. No, a mí me da mucho gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y platicar un poco de lo casi nada que sé. Yo tengo otros datos. Resulta, amigos, que tenemos conocidos en común, pero no lo sabíamos hasta ahora que lanzamos el proyecto para este viernes. Y entonces eso nos tiene muy entusiasmados. Cris, cuéntanos un poquito de ti, dónde estás, qué has hecho. Cuéntanos un poco de chisme. Sí, claro, pues parece que mi título dice que soy psicólogo. También soy un poco ahí músico. Ahorita estoy trabajando como psicólogo clínico en un centro de salud, ahí en Emiliano Zapata, muy cerca del metro Ecatepec. También estoy siendo ahorita docente de una universidad, aquí también de Ecatepec, estoy dando pues clases a los chicos que están incursionando en esto de querer ser psicólogos. Pues no sé qué más decirte, pues soy papá, soy humano, Bueno, pues vamos a empezar a abordar entonces nuestro tema de hoy, que es el duelo, la batalla entre los vivos y muertos. Y pues no sé, ¿quieres platicarnos de alguna batalla? Empiezo yo, con las últimas batallas que he tenido, elijo una. Como quieras, piedra, papel o tijera. Vale, piedra, papel o tijeras. Y gané. Ok. Va. Pues para mí la batalla que tiene que ver con el duelo, bueno, es que son muchos los que he vivido últimamente. Sin embargo, creo que de los que más me impactó fue a finales del año pasado, el 9 de diciembre, falleció mi suegro. Y lo digo y me genera todavía cierto impacto. Entonces, ¿cuál fue mi batalla? O sea, cuando fallece, primero, pues, el impacto de poder reconocer que había una persona que sin necesariamente ser consanguínea mía, me llamaba hija. Y siempre me saludaba así. Y aunque sí tenía sus citas al médico y todo esto, en realidad, cuando se manifestó la enfermedad como tal, todo fue muy rápido. Y yo creo que a lo largo de mi vida es una de las personas que más he sentido, que más sentí y más me impresionó su partida porque no tenía idea de cuánta gente lo estimaba, lo quería. Y no sabía qué hacer con esa emoción, ¿no? No sabía qué hacer. Contuve mucho tiempo hasta que ya no pude más, ¿no? O sea, hasta que ya, por ahí mi terapeuta me dijo, pues ya llora, ¿no? Y entonces, pues, a llorar. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré.
Y ya entonces pude asimilar, ¿no? Que una de las circunstancias que me hacían como extrañarlo más y que mi cerebro como que no podía comprender, es que aparte de que me llamara hija, me apoyara como tal, ¿no? O sea que si yo tenía alguna situación, lo veía aquí, ¿no? Ya estaba por mí, o si se me ponchaba una llanta, o sea, veían la manera de apoyarme. Entonces, ese es un apoyo que yo no había conocido o a lo mejor no había logrado identificar, y entonces cuando está esta ausencia es como todo lo que había sucedido. Entonces, la batalla, además de entender el proceso, ¿no? O sea, que a veces me sentía completamente distraída, soy un ser ansioso y perfeccionista, entonces, docente de primaria, entonces, sentir como que no hilas una idea con otra y que de pronto estás como en ausencia y de pronto visitamos su pueblo, por ejemplo, y es como muy icónico, y llegar y tener la sensación de que lo vas a ver, y toda esta parte de comenzar a aceptar, híjoles, fue bastante intensa. Esa fue mi última batalla. ¿Y ya estás mejor? ¿Te sientes mejor? Sí, ya me siento mejor. Pero curioso es, ahorita ya lo puedo platicar, por ejemplo, pero sigo teniendo la emoción, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cuestiones como que pensamos, ya te sientes mejor y ya no tienes por qué sentir nada, ¿no? O sea, ya te sientes mejor y no tienes por qué sentir tristeza, ni añoranza, o ponerte de malas. Y hay muchas circunstancias. Por ejemplo, el viernes, en esta semana falleció el familiar de una compañera, y ver cómo ella se sentía me transportó a diciembre, ¿no? Y dije, ¿qué pasó? ¿No? O sea, no se supone que ya habíamos hablado de esto. Entonces, pero dije, claro, o sea, es así, ¿no? O sea, es así, Sí. o es así. Bueno, Es pues complejo. La verdad es que hablar del duelo o hablar de las pérdidas es súper, súper complejo por todo lo que hay alrededor. O sea, pensaríamos que solo es la muerte, pero conlleva pues un chorro de cosas, ¿no? Em, las memorias, la nostalgia, el recuerdo, la presencia, la voz, el abrazo, el sentir que la persona está presente. O sea, hay como un montón de cosas bien extrañas alrededor de, y creo que eso es como lo que más duele, ¿no? Yo creo que a lo largo de mi vida he tenido obviamente también un montón de pérdidas, pero creo que la más significativa para mí fue cuando fallecieron unos cuates que estábamos esperando en algún tiempo, la pareja con la que estaba. Y creo que ha sido el duelo más difícil y más duro que uno puede vivir, porque hasta pareciera que es como antinatural, ¿sabes? O sea, quien se supone que tiene que enterrar son los hijos a los padres, ¿no? No al revés. Entonces es como una situación bien, bien dura y bien difícil. Em, Fíjate que cuando pasa esto, pues llega como una tormenta de emociones y de situaciones alrededor, ¿no? Quien lo haya vivido, bueno, primero lo siento mucho, pero es como mucho enojo, ¿sabes? O sea, es como pensar en por qué yo, ¿no? O sea, de tanta gente alrededor del mundo y que pues obviamente sabemos que hay padres o hay personas que no son las mejores y dices como, ¿por qué a ellos no les pasa? ¿Por qué a mí, no? Bro, ¿por qué, no? Y obviamente en ese como pensamiento, pues te lastimas mucho emocionalmente, ¿no? Tratando de encontrar una respuesta al dolor y al por qué, ¿no? O sea, ¿por qué de esa manera cuando era algo que tal vez deseabas mucho? Después con el paso del tiempo, al hablarlo, o al comentarlo, o al irlo pues digiriendo, se nota diferente y distinto. Obviamente ahora lo veo esa pérdida o esa muerte de una manera diferente y distinta,
pero en su momento sí, yo lo que más sentía era mucho enojo. O sea, más que tristeza, sentía como mucho enojo porque ni siquiera tuve la oportunidad como de conocerlos, ¿no? O sea, físicamente no tuve la oportunidad de estar con ellos, ni siquiera abrazarlos, ni siquiera, o sea, nada, ni ver su carita, ni nada, ¿no? Entonces, creo que eso también fue una pérdida que no muchos hablan, ¿sí? Y hasta por ahí hay mitos, ¿no? Donde el hombre debe de sentir como menos en una pérdida así, pero la realidad es que más bien como que no nos visibilizamos tanto, pero realmente es como bien complejo para un hombre también hablar de lo que siente, de lo que pasa. Entonces, a mí esa pérdida sí me caló el alma, ¿eh? O sea, fueron mis momentos más bajos de locura, caos y destrucción, y locura completa, ¿no? Entonces, creo que eso sí me llevó como mucho al abismo, y entiendo en muchos sentidos a la gente que ha pasado, que está pasando por estas situaciones, y hasta terapéuticamente es algo que puedes como sentir y vivir y tratar de guiarlos como en el proceso, pero sí es un tema bien difícil, la pérdida de los hijos, ¿no? Yo pienso, espero que a nadie le pase, la verdad, es algo que no les deseo a nadie en el mundo, es una pérdida compleja. Sí, sobre todo por lo que comentas, ¿no? O sea, pues el ciclo de la vida, lo natural, naces, creces, te desarrollas, mueres, ¿no? Y, y cuando no pasa así, o sea, ya de por sí una pérdida es un shock, ¿no? Y vivir una situación que va en contra de lo que te han enseñado desde la primaria, es como, ¿por qué? Sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Y digo, hablamos ahí de pérdidas como tal vez físicas, pero hay pérdidas también hasta muy simbólicas, ¿no? Por ejemplo, mi abuela tuvo demencia y el ver justo que alrededor, pues ya no se acuerda de la gente, pues es que es otra persona, o sea, ya no es la abuela, ¿no? Que conocíamos, ya no es la abuela que hacía ciertas cosas, es una abuela completamente diferente, lastimosamente falleció hace poco. También vivir esos duelos como de enfermedad previo al fallecimiento, pues es también bien duro, o sea, estas como eh, ¿cómo se les llaman? Como enfermedades Ujú, ujú. crónico-degenerativas, como el Alzheimer y esto. O sea, la verdad es una situación también bien densa, ¿no? Quien lo esté viviendo también entiendo que es bien complicado saber que tu mamá, tu tía, alguien no te reconozca. Es un shock, o sea, está en vida, pero duele saber que no se acuerda de ti porque ya es otra persona. Entonces también eso es un duelo bien complicado. Siento que también no es tan visible o no lo hemos hecho como tan visible, pero qué duro es. Sí, porque además ves que se va poco a poco, ¿no? O sea, no es como, mm, como cuando tienes un accidente o como una enfermedad repentina o como, o sea, ves cómo se va transformando. Su- Sí, sí. Difícil. Bueno, ya tenemos algunos comentarios, vamos a checar qué dicen. Unos saludos. Y Vires nos dice, Olis, Olis. Elena Espinosa, ¿qué tal, Elena? Buenas noches. Es nuestro cliente frecuente, ella no falta, tiene todos los bonos de cada día. Dice Graciela Stebler, saludos. Karen Denish Rosales, saludos. Y dice Fati Ortiz, bonita noche. Solo aprende uno a vivir sin ellos porque el dolorcito ahí está, a pesar de que han pasado 7 años casi. Gracias por este tema. Maridón, buenas noches. Saludos al doctor Christopher. Saluditos ahí a Ah, Maridón. bueno, y entonces, con esto que estamos platicando, mmm, podemos decir que justo, ¿no? O sea, reflexionaba en esto de cuando te enseñan desde la primaria, ¿no? Que todo tiene un inicio y un fin y no tienes por qué regresarte y si te regresas, como, ¿qué está pasando? Y entonces tenemos la concepción de que
va a doler y ya, ¿no? O sea, ¿cuándo se me va a quitar este dolor? ¿Qué me tengo que tomar? ¿Qué pastilla? ¿Cuántas sesiones de terapia? ¿Cómo es eso? Mira, yo siempre les doy como una analogía cuando alguien está enfrentando un duelo. Pues es que el duelo, así como en las maquinitas, ¿sabes? En estas batallas en estos juegos de pelea, es el duelo de Ken contra Ryu, ¿no? Entonces, yo les digo que el duelo, pues es un enfrentamiento, ¿sí? Que estás enfrentando todas las situaciones alrededor que suceden con la pérdida, ¿sí? Entonces, es una reacción normal que el individuo, las personas podemos tener frente al saber que ya no va a estar una persona, al saber que concluimos un ciclo, al saber que ya no vamos a ver a nuestros compañeros, a nuestros amigos, al saber que nos vamos a ir de casa de nuestros papás, al saber que nos vamos a cambiar de casa, al terminar una relación amorosa, al pasar al siguiente nivel, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, o sea, todos son como pérdidas realmente. Incluso si ya más grande como uno que es consciente como ya no soy niño, ¿no? Debe ser adulto y qué equivocado estaba, ¿verdad? Estaba bien chido que me dieran todos mis papás. No sé por qué momento dije que era buena idea ser adulto. Eso también es una pérdida. O sea, hay como muchas formas de ver también el duelo. Y creo que lo más complicado de esto es como saber cómo enfrentarlo, ¿no? Por todo lo que hay alrededor, porque no sé si te ha pasado o te pasó ahora con esta pérdida, que por cierto lo lamento mucho. Ay, em, gracias. la gente es de repente como muy, por querer como cuidarnos o por querer decirnos algo, ¿sí? Por querer estar, dice cosas que no debería de decir, ¿no? Yo me incluyo, la verdad, yo soy muy malo también para eso. Ahorita les cuento una anécdota bien chistosa. Este, entonces, de repente es como, ¿y cómo estás? Pues, ¿cómo estar, güey? Pues mal, ¿no? Pues, no, mames, ¿no? ¿Cómo quieres que esté? Pues obviamente voy a estar mal, ¿no? Otra de las palabras que también suelen decir es, pues, échale ganas, ¿no? Y eso jode, ¿no? Jode mucho. Cuando no entendemos el duelo, yo creo que la mejor forma de poder decir algo es solo acompañar. No más, no digan más, por favor, no lo hagan, porque cuando alguien intenta como darnos sermón, cátedra y demás cosas, es incómodo. Y habrá quien no diga nada y bueno, ¿no? Lo deja pasar, pero es muy molesto. Recuerdo cuando perdí a estos cuates, em, cuando me decían, pues es que tendrás otros. Sí, güey, pero yo quería estos, no mames, ¿no? O sea, no me digas eso, Sí, ¿no? Y sé que lo decían como no sé, en tal vez darme un apoyo moral, ¿no? Darme algún tipo de esperanza, ¿sabes? Pero la gente no sé ni qué adjetivo ponerle. Yo creo que tendrías que ayudarme, ¿no? Porque no sé cómo es que englobarlo. yo quisiera pensar que pues nos da la nervia, ¿no? O sea, tú quieres hacer sentir a la mejor persona y en tu torpe intento de hacerla sentir mejor, pues la riegas, ¿no? Sí, más bien como torpeza. Sí, yo creo. Porque, mira, una vez fui es que me equivoco con las palabras, no sé si es funeral o velorio, o no sé si es lo mismo, ¿eh? Aquí lo Eh, entendemos igual. bueno, digamos que a la ceremonia esa, ¿sí? Falleció por ahí un exalumno y yo sé que tengo un problema con mi boca, o sea, yo lo sé y no lo digo con intención, entonces la tía de este exalumno me dice, ¿quieres café? Pero ya era muy noche. Y entonces yo pues, le dije, no me des café ahorita porque me muero, ¿no? Entonces, o sea, después de tiempo fue como, ay, creo que no tenía que decir eso, ¿no? Creo que no era un buen No momento era para la hacerlo. mejor palabra. Pero sí, me ganó. Bueno, ya después ofrecí disculpas porque no era la manera, pero sí, yo entiendo también que a veces lo hacemos de esa manera. Es difícil, a veces acompañar es complicado en un duelo, la verdad. Pero bueno, en pocas palabras, creo que así lo podríamos definir o entender. Sí, fíjate que, pues
Yo creo que una de mis maneras de defenderme, y que tampoco es como lo mejor, es como que tiendo a tratar de ver como la lógica en todo, ¿no? Y eso me pasa mucho cuando veo que alguien tiene una pérdida, y entonces la manera en la que yo suelo enfrentar es como encontrar como la lógica en todas las situaciones, ¿no? Como decir, va a pasar A, B, C y D, y eso como que me hace sentir tranquila, y nunca sé qué decir, ¿no? O sea, hay veces que veo a la gente que dice, lo siento, y a veces llora más que la persona que está viviendo el duelo, y yo es como, pero ¿por qué está haciendo eso, no? O sea, eso me sale, pero yo trato como de, no te metas, no es tu rollo, no, tranquila. Y sí, lo que me he dado cuenta que muchas veces, pues a veces el simple hecho de estar ahí, o sea, de acompañar, es suficiente. Yo no tengo una anécdota de haberla regado, pero es por esto, porque soy como, no la riego con mi vocabulario, pero tengo una maquinaria aquí que está así como filtrando todo, ¿no? Como computadora. Y no sé, yo creo que eso tampoco está padre porque te niegas de esas sensaciones, de ese sentimiento, más bien, y busco, por ejemplo, qué hay que hacer, ¿no? Cuando fue lo de mi suegro, por ejemplo, y mencionaste hace rato algo curioso porque me habla mi esposo y entonces yo venía manejando, estaba en compañía de unas amigas, se enteraron de la situación y una de ellas me dijo, cuando llegues a casa, me llamas. Entonces ya le llamé y entonces me pasa el contacto, pues para empezar a hacer toda la situación. Y entonces fue como, ¿quién, yo? O sea, de verdad, o sea, y no había nadie, ¿no? O sea, en ese momento no había nadie. Cuando llego a casa de mi suegra, pues todos estaban pues completamente shock. Estoy hablando de un papá muy cariñoso con sus hijos, ¿no? O bueno, o sea, siempre buscaba como estos actos de servicio. Entonces, y ya platicando más adelante con amigos de mi esposo, era esta sensación de justo, ¿no? Cuando yo era pequeña no tenía que preocuparme por todos estos trámites y estas situaciones, y ahora que crezco, pues resulta que alguien se tiene que hacer cargo de la situación. Y entonces es como, pues ya no tienes 15 años, ¿no? Ya estás un poquito mayor, se supone que ya te corresponde, ¿no? Y entonces, toda esa parte, desde el acompañamiento, el hacer silencio, el cansancio, el dolor, y no sé, ¿no? Ahí me quedo un poco corta porque yo creo que está latente. O sea, tú me preguntaste hace rato si estaba bien, pero lo menciono y sí, algo se atora, ¿no? Entonces, también creo que una de las creencias es que, o falsas creencias, es que tú ves a la persona, ya la ves como más tranquila, pero en realidad adentro hay una batalla y continúa y prevalece y habrá eventos que te devuelvan. Entonces, esto que dices del duelo también, eh, en algún momento, justo cuando falleció, vi una plática TED, porque pues buscaba como explicaciones, que eso también es algo que suele pasar, buscar una explicación. Y entonces vi justamente era una plática TED de un señor que perdió a sus dos hijos en el mar. Y entonces fue así de, los ve a lo lejos y de pronto como que el mar lo succiona y ya, pues no me acuerdo si aparecen en ese momento o ya hasta en la noche, no recuerdo, pero pues fue una pérdida. Y entonces él describe eh, qué es el duelo, ¿no? Que cuando nosotros decimos la palabra duelo como tal, solita, pues yo cuando lo escuché, dije, me recuerda como cuando estás jugando al esgrima, ¿no? O sea, bueno, los que juegan esgrima o los que tienen un combate de taekwondo o algo así. Y entonces dijo que es precisamente eso, ¿no? O sea, es una batalla, eh,
contra todo lo que en ese momento era como conocido, ahora algo desconocido, algo a que adaptarte, algo que además duele, algo que te va a sacar, ¿no? Algo que te hace sentir emociones contradictorias, porque también, por ejemplo, recuerdo en una clase con un maestro que decía que cuando falleció un familiar, no recuerdo si era su abuelita quién, dijo, ay, qué bueno, ¿no? Y sintió mucha culpa por haber tenido esa primer sensación, porque ya llevaba un proceso no me acuerdo si de enfermedad, pero dijo, ay, ya, ¿no? Respiro. Y todos esos pensamientos podemos pensar, ay, qué mala onda, qué como incorrecto, como, no sé, ¿no? O sea, pero es como el mar, ¿no? Hablando del mar, que en ese momento en el que hay veces que tú te sientes en calma y de pronto llega un aire, una ventisca y hace un oleaje y te regresa. Y creo que eso es lo que ocurre en un duelo. Sí, me encanta la metáfora del mar justamente, o sea, parece que es como muy tranquilo, pero sabes que sumergirte en lo que pasó, pues es escarbarle mucho en los recuerdos, en las expectativas también, en los procesos mentales, en tu misma emoción. eh, es mucho, o sea, realmente es como, diría ahí Lacan, pues es escarbar en donde estamos escindidos, ¿no? Y pues es difícil saberte incompleto con esa persona o con eso que querías o con eso que esperabas, ¿no? Y a veces justo cuando pasa el duelo, entiendes como hay como esa culpa de por qué no lo valoré más, o por qué no estuve más tiempo, o por qué no hice esto, por qué no hice aquello, como uno empieza como a reclamarse o recriminarse de muchas maneras del por qué no estuvimos en ese momento. Y obviamente todo eso es complejo a soltarlo, hablarlo, incluso hasta ponerlo en terapia, y hay cosas que duelen dentro de la terapia y la persona ya no puede como expresar más por el mismo dolor que tiene. O sea, es tanto que es como morirse en vida, ¿no? Y creo que algo de lo que tenemos que también aprender del duelo es, pues creo que esto, ¿no? De las experiencias de los demás, de lo que nos dicen de qué esperarían hacer con esa persona que ya no está, pues aprender también de eso. Si no está papá, que lamentablemente pudo haber fallecido, o algún ser cercano, pues siempre hay un arrepentimiento. ¿Por qué no lo arreglé? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le expresé en ese momento? Qué sé yo, ¿no? Como cositas alrededor. Y creo que eso tenemos como que aprender a soltar. Somos muy orgullosos, somos muy egoístas y a veces solo pensamos en nosotros mismos. Y creo que soltar también un poco eso puede ayudar mucho a que estemos bien con la persona o las personas en su mayoría, para justo no llevarnos como estas cargas con el otro. Sé que no todos los casos se puede, por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, pero pues en la gran mayoría sé que todo tiene una solución, eso es una realidad. Sí, todo tiene algo que podemos solucionar. El problema es que, pues, a veces no nos atrevemos por el mismo miedo o por el mismo rencor. Entonces, aprender también a desarrollarlo puede, creo yo, ayudar mucho. Sé que el tema es bien denso, o sea, a veces bromear con la muerte es un poco complicado, ustedes disculparán si nos ponemos sensibles, pero es un tema bien bien denso y bien duro, justo por lo mismo. Y mira que México, o sea, es bromista, y le juega mucho a la muerte, ¿sabes? Sí, cuando viene una desgracia, ya, o sea, a la media hora ya están los memes y también es otra manera de confrontar, ¿no? Vamos a checar, invitamos a los presentes a que abran sus preguntas, también eso nos ayuda, nos apertura, nos retroalimenta y tenemos algunos comentarios. Dice
Maridón, buenas noches. Saludos al doctor Christopher. Hola, hola. Zucarrifs, psicólogo Christopher, el mejor esposo y papá del mundo, te amamos. Fabiola Jiménez, Cris, un abrazo. Angélica Serrano Montt, excelente persona y psicólogo, doctor Cris. Bien. Pues los invitamos a que nos hagan preguntas, a que nos compartan también sus anécdotas. Eso libera, porque yo creo que ya platicamos un poquito sobre lo que pasa con los otros, ¿no? O cuando tú acompañas y que cómo actúas, y que lo mejor es el acompañamiento, pero, por ejemplo, cómo nosotros también podemos, ay, ya me atrabé, es que sí está muy intenso. Dice, se trajo al club de Con fans. calma, con calma, Dice, mire, respira. se trajo el club de fans. Pero también tenemos otros duelos, ¿no? Cuando perdemos una pareja, cuando estamos en una etapa de la vida nueva, cuando tenemos un proyecto importante, cuando no solamente la muerte es un duelo, también tenemos esa situación de que cuando pensamos en duelo, pensamos en la muerte solamente, pero también cambiar de trabajo, o sea, hay muchos otros duelos que nos generan conflicto, ¿no? Nos generan como movimientos de reorganización. Sí, 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 sí. Y es lo que te decía, como el duelo no solamente es pensar en la muerte, o sea, hay N cantidad Es más, si pensamos si estás en proceso terapéutico, pensar en hace un mes, no eres la misma persona que ahora y ahora también eso es un duelo, ¿no? El soltar esas falsas creencias que en algún momento llegaste a tener, esas emociones tan arraigados que a veces tenemos sin darnos cuenta por qué los tenemos, pues es también parte de un duelo. Es complicado, o sea, te digo, hablar del tema es difícil, lo estamos intentando, así que tampoco no se pongan sensibles por allá, o sea, está bien la sensibilidad y nosotros nos encanta, nos ayuda, pero, pero no, se dejen ir por nuestra emoción, por favor. Si en algún momento tienen como una situación de duelo, pues lo mejor sí es acudir a terapia, ojo. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando es algo muy reciente, entiendo que tengas como mucha emoción, pero tal vez no es luego un buen momento para ir a terapia un día después o 2 días después, sino pensar en más tiempo, en darte más tiempo para poderlo solucionar, porque son tantas emociones que a veces no sabes hacia dónde guiarte, ¿no? Y debes de tener como una base, un pensamiento como firme de pues, si realmente quiero o no, que es algo que siempre les pregunto a mis pacientes, o sea, ¿realmente quieres solucionar, bueno, no solucionar, o sea, ¿realmente quieres trabajar con el duelo? Porque se mueven muchas cosas. Y recordemos que el duelo no es como, eh, ¿cómo decirlo? No es como aceptar y que se nos va a olvidar y que ya no va a pasar nunca, ¿no? No, 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 ahí va a estar. O sea, realmente el hablar de mis hijos, claro que duele. O sea, claro que jode, pero ya los ves con otros, ya lo ves con otros ojos, ya lo ves con otra emoción, pero siempre va a estar ahí. Esa es una realidad. Eso no se va a ir nunca, jamás en la vida, ¿no? Y ese no es el punto final. El punto final es aceptar, es enfrentar y es resolucionarlo a través de tus propias experiencias. Eh, por ejemplo, cuando pasa esto de mis hijos, pues había mucho enojo y eso no me dejaba ver más allá. Pero después del tiempo encontraba como esa idea de, oye, pero ¿por qué? A ver, momento, ¿por qué estoy enojado? No, para empezar, ¿por qué tendría que estar enojado? Y cuando uno empieza ya a cuestionarse, es como, sí, tal vez no es por ahí, ¿no? O sea, no es que no sea para tanto, pero a ver, cuestiónate, realmente voy a pasar mi vida, el resto de mis días estando enojado por una pérdida de la cual pues no fui culpable, de la cual ni siquiera esperé, de la cual ni siquiera deseé, o sea, y ahí es donde empieza creo que el proceso del duelo, ¿no? El pensar que es solo aceptarlo, pues es difícil, ¿no? No es cerrar el ciclo, vamos a cerrar un ciclo y sigamos. No, 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 no eso es muy determinista y creo que no funciona de esa manera, ¿no? Es experimentar que si vas a estar enojado, vas a estar molesto, a veces le vas a hablar a esa persona o a esas personas,
o incluso a veces vas a extrañar eso que eras con eso que tenías, y es ir enfrentando, como su nombre lo dice, o sea, ese es el duelo, enfrentar todo eso, ¿sí? Eh, Creo que empezar luego, luego, después de un duelo no es la mejor manera. Habrá que esperar un poco para. ¿Te puede guiar el terapeuta? Pues claro que sí te puede guiar y te puede decir más o menos hacia dónde hacerte. Pero quien tiene al final la idea de aceptarlo y enfrentarlo, pues es uno mismo. El terapeuta también te acompaña en ese proceso, eh, pero, o sea, pueden pasar 6 meses y no has decidido, ¿no? Es más, puede pasar un año y no has decidido. eh, y que es algo que también está muy peleado, ¿no? ¿Cuánto tiempo es normal, ¿no? Que tengamos que vivir un duelo? Pues, pues por ahí, si no mal recuerdo, el DSM-5 dice que más o menos como 2 años, ¿no? Por ahí, igual estoy hablando al azar. Eh, Hay duelos patológicos ya de mucho tiempo, que son crónicos, evidentemente, pero no hay como un espacio de tiempo específico como para decirte, mira, pues en 6 meses ya va a estar bien chido. No, sería mentirte y sería jugar con tus emociones también, o sea, porque, eh, híjole, la vida es bien difícil, bien, bien compleja, 6 meses con un día, ya, ¿no? ya estás bien. Ajá. ¿Cuánto llevas, no? 6 meses apenas. Te falta un día para que ya estés Me bien. faltan 24 horas. 24 horas y Corre ya, lo tiempo. libras. Pero Sí, no, no es así. Tenemos no, ya preguntas. Mira, a justo, ver, ¿no? Dice, bueno, Vire dice, se trajo al club de fans, ya lo he leído. Dice, saludos, Christopher Benítez, Lucilane VL, dice Fabiola Jiménez, que es difícil, qué difícil es ver que lo que amo también pierde algo que ama. También, ese es otra forma, ¿no? De duelo cuando, no sé, yo veía a mi suegra como lloraba y decía, uy, cuánto dolor debe estar sintiendo, ¿no? Y también es otra manera como de sentirlo a mi esposo, así como, uff. Dice Ricardo Benítez, ¿cuánto es un tiempo razonable que puede durar un duelo? Creo que 2, 3 más o menos. Richie, un saludo. Pues vuelvo a lo mismo, o sea, no tenemos como una fecha específica, pero según yo, creo que hasta los 2 años, y estadísticamente hablando, o sea, realmente no sé qué tanto, luego la estadística es un poco compleja, así que, no sé, yo creo que presionarnos a ver, faltan 2 años para estar bien, no sé, no me gustaría como generarles esa idea de que tengan un tiempo Sí. específico, ¿no? ¿Cuánto es lo normal? Yo creo que el duelo se va abriendo y se va solucionando conforme tú vayas hablando, expresando, sintiendo, resignificando como las cosas. El hecho de que no lo hables, no lo expreses, yo creo que ahí es donde está realmente el problema y el conflicto, cuando no lo hablas, cuando no lo expresas. Siento yo, no sé. Sí, yo he notado más dificultad justo cuando te haces una ostra, ¿no? O sea, que no quieres que nadie entre y que nada salga, porque comienzan a haber como pues otras respuestas, ¿no? Otros síntomas. Yo creo que eso es como lo más recomendable, no guardar silencio, expresar. Hay tantas maneras de expresarlo, dibujar, cantar, correr, gritar, hablarlo, escribirlo, pero que no se quede dentro, ¿no? No recuerdo, ya estoy muy artista, pero hace rato hablaba de mexicante, pero ahorita me acordé también de Mercedes Sosa, que hay una canción que dice que hay que sacarlo todo, que nada quede dentro para que vengan cosas nuevas, ¿no? Entonces, es importante sobre todo cuando tú sientes que algo no está adecuado, cuando de pronto, no sé, a mí me llegó a pasar, ¿no? Que me hablaba alguien y yo, ¿qué? ¿No? Y tú sabes que algo no está así. Dije, oye, esa no suele ser yo. Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, sigamos con los comentarios. Dice, eh, todos al tener una pérdida tenemos que pasar por todas las etapas de un duelo. Dice Graciela Stebler. Mm, Pues es que no es un tema lineal. Es lo mismo, o sea,
no podemos encasillar al duelo como, mira, del día 1 al día 3 vas a estar bla. Incluso en un mismo día puedes tener todas las etapas. Entonces, no es como ir y venir y llevas 3 meses y entonces, yo creo que ya estás como que en negación, ¿no? O sea, no, por eso yo creo que la palabra duelo es una gran palabra porque te enfrenta en un día a N cantidad de emociones, a N cantidad de situaciones. Y curiosamente, pues el cerebro nos lleva a eso, ¿no? Cuando vas caminando y por alguna extraña razón se presenta la canción que le gustaba a la persona y no, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué en este momento me pasa, no? Y nunca ves bochos amarillos y a la persona le encantaba el bocho amarillo y se te presenta ahí, ¿no? Y es como, ¿por qué en este momento? Entonces es como enfrentar a lo que quisiera que no hubiera pasado con lo versus, pues lo que está pasando, ¿no? Es difícil. Entonces, no creo que sea que tengamos que pasarlas todas, pero seguramente las estás sintiendo y reconocerlos ayuda, ¿no? Niego cuando, por ejemplo, está la ropa de la persona que falleció, o niego cuando le hablo, o niego cuando me acuerdo, o no sé, habrá que reflexionar más bien ahí cómo estás viviendo esas etapas, ¿no? Pienso yo que es mejor a encasillarnos en ya estoy aquí o ya estoy allá. Sí, ¿no? Como un cupón, una cuponera, ¿no? Ya pasé por Ándale. la negación, ya pasé por tal, ya pasé por Pase por la aceptación. Dos Sí, por uno ya. en ocho. No es así, amigos, lo siento. Es como que avanzas y tú sientes, ese día te sientes contento y de la nada, no sé, se te viene un recuerdo, a veces ni siquiera un estímulo, o tienes un sueño con la persona y eso te hace otra vez como, ¿no? Mueve muchas emociones. Dice Vire, dice de 6 meses a 2 años, según mis clases de tanatología, pero ¿eso qué? Sí, ¿eso qué, Vire? Sí, eso Es, que sí. Dice Maridom, cuando murió mi mamá me despedí de ella 3 días antes y mis hermanos aún siguen con ese pesar. ¿Por qué sucede esto? le dices o Dice, le digo. dice, todavía sigue adelante otro, ya vi que dice, ellos no lo superan, yo veía venirlo y ella solo me pedía descansar y yo lo acepté. Los procesos no son como, es igual, ¿no? O sea, cuando está, se me ocurre lo siguiente, cuando hay un árbol o tenemos así un árbol de algún fruto, por ejemplo, manzanas. No todas las manzanas van a madurar igual, ¿no? O sea, ahí vamos a recoger unas, mañana quizás otras, unas quizás se caigan al suelo y no puedan salir de ahí. Entonces, no para todos los procesos son iguales, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que lo que hemos estado bromeando un poco de la cuponera, lo que hemos estado bromeando un poco de 6 meses un día? Me acordé de algo que no tiene mucho que ver con el duelo, pero es como similar. Me acuerdo que una vez estaba dando el tema de sexualidad con mis alumnos y hablábamos de pues cómo se manifiesta, ¿no? Y uno de esos es el crecimiento del vello en el pubis. Y entonces me decía, maestra, ¿cuándo? ¿Cuándo me va a pasar eso? Y yo le decía, es que no es que te vaya a pasar en media hora. O sea, es que cada cuerpo madura diferente y todo tiene su tiempo. Y entonces, así como las manzanas y nosotros durante el crecimiento o envejecimiento, no hay una línea, ¿no? O sea, no hay un estándar como las tallas, que además puede haber talla mediana y de todas maneras no ajustarte bien si aun cuando llevas toda tu vida usando esa talla. Es así. Cada, cada manzana le va a dar el sol diferente. A algunos que están arriba les va a dar más, les va a dar mejor. Probablemente me adelanto un poco, la relación tal vez, me atrevo a decir que quizás haya sido un poco más cercana y podías identificar algunas señales y a lo mejor tus hermanos no podían identificar esas señales y tampoco es tu responsabilidad, ¿sabes? Darte cuenta 3 días antes, ¿no? ¿Qué opinas, Chris? Sí, bueno, lo que yo le puedo decir, ¿cómo se llama? Maridom. Pues, mira, yo creo que lo mejor que puedes hacer con ellos es decir que vayan con un tanatólogo, que vayan a terapia psicológica para que ellos vean, pues, en qué situación está. Ojo, el hecho de que la persona llore después de mucho tiempo no quiere decir que tenga o no resuelto el duelo, ¿eh?
O sea, llorar es normal y recuerden que no hay emociones ni buenas ni malas. No sé tal vez un poco a qué se refiere con que no lo han superado. Va a haber enojo, obviamente, y se va a ir aminorando, pero pues creo que lo mejor que puedes hacer es sugerirles que vayan a terapia para, pues, para que lo puedan solucionar y ver pues, en qué están estancados, si es que es así, ¿no? No lo sé, yo eso diría. Sí, incluso que, por ejemplo, no sé, hay personas que a lo mejor no lloran en ese momento, ¿no? Y tú vives una pérdida de un familiar y dices, güey, ¿por qué no llora? A lo mejor ni le dolía, ¿no? O sea, luego tenemos como a adelantarnos y no sabemos qué está pasando, qué ocurre aquí dentro, una serie de tormentas, no podemos adelantarnos. Bueno, dice Sari Gigi Ayala Gutiérrez, un gusto verlos, un excelente tema, saludos, saludos. Dice Saludos. Yadira Ponce, hola, saludos profesora Citlali, hola. Dice, el sentimiento de culpa, ¿cómo se puede tratar después de 3 años de la pérdida de esa persona? Ande. Dale. No, yo contesté hace rato. Pero va dirigido a ti, oye. Qué falta de respeto sería de mi parte, ¿no? Si no me están diciendo a mí. El sentimiento de culpa viene muchas veces de, yo creo que de sensaciones o de interpretaciones que tenemos. Y no ayuda tampoco mucho. Yo creo que esto se tiene que abrir en una sesión de terapia para poder identificar exactamente culpa de qué, porque, tenemos así una biblioteca de muchos tipos de culpa y a veces solo en terapia podemos ayudar a transformar esta perspectiva. Tuve, no sé, ¿no? Por ejemplo, recuerdo de una conocida que me decía, es que cómo me hubiera gustado hacer algo más por mi papá, ¿no? Y cuando ella perdió a su papá, no me acuerdo, tendría 15 años, 16 años, y entonces fue como explicar un poco a ver qué podías hacer. A ver, plantéame el escenario, ¿no? ¿Qué hubieras podido hacer en esta circunstancia? Y la respuesta, para que no nos quedemos con tanta duda, o sea, pero obviamente hay que profundizar más, es en ese momento hiciste lo mejor que podías hacer, con las herramientas que tenías. No hay más, ¿no? No, la culpa sobreviene de qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto, o lo que comentabas, Cris, al inicio, ¿no? O sea, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar? Que si yo lo hubiera hablado por teléfono antes, si yo hubiera, o sea, y también hay como 3 bibliotecas de los hubieras. Entonces, no, a veces es un poco hablarlo, platicarlo, identificar, porque además yo puedo decir, bueno, la culpa pudiera venir a lo mejor de una situación en ese momento, como la conocida que les platico. Pero a veces hay historias más entramadas que nos hacen sentir mucha más culpa y que no son precisamente del suceso de muerte de ese momento, ¿no? Quizás hubo un enojo previo, o quizás hubo alguna situación que no solucioné, que se quedó ahí en el aire y entonces no puedo con eso. Pero al igual, o sea, en ese momento, aunque nos hayamos quedado enojados, pues lo solucionamos con las herramientas que teníamos. A veces no contamos con muchas. A veces tenemos un desarmador para construir una pared. Y no hay más. No sé si quieras agregar algo, Cris. No, me encantó la forma en cómo lo fuiste armando. Ahí esa referencia de Bob el constructor me pareció súper interesante. Justo no podemos hacerlo. Bueno, creo que la culpa, como tú bien dices, a veces ni siquiera es por el momento, sino por lo pasado, ¿no? Por cómo lo traté, cómo la traté, cómo le hice, qué le dije, qué no le dije. O sea, creo que es como una forma de querer
salir y irnos y decir, ya, discúlpame por todo lo que te hice, ¿no? Ya, dime que no soy culpable, ¿no? Es como un poco tal vez por ahí, pero lo dices bien, creo que hay que analizar mucho el contexto del por qué siente esa culpa, ¿no? ¿Por qué siente ese, no sé, incluso hasta, bueno, creo que el hablar del duelo también tenemos que reforzar la idea de que durante el duelo podemos pasar por episodios depresivos, por episodios ansiosos, y mucho de estos episodios ansiosos pues es estarnos reiterando lo que pudo haber hecho, se pudo haber dicho, lo que me hubiera encantado hacer en algún momento, los planes que tenía, y eso también genera mucha culpa, insatisfacción, desesperanza, miedo, y habrá que analizarlo un poco. Mi sugerencia es que también si van, o sea, si necesitan aliviar la culpa, no utilicen fármacos al principio. O sea, sí es bien importante que no tengamos como antidepresivos, a menos que tengamos una situación muy fuerte o de depresión psicótica, donde, pues, bueno, tal vez es muy necesario utilizarla. Pero mientras no estemos en una situación así, eh, la verdad es que mientras vayas hablando de la situación emocional en la que te encuentres y ir solucionando cosas alrededor, cambiar estilos de vida, o tu estilo de vida, eso va a ir ayudando a quitarlo. Y no nos desesperemos, que eso es lo primero, o sea, es lo primero que nos pasa, como que ya quiero que me quiten esto, ¿no? ¿No? Hasta suena un poco raro y les digo a mis pacientes, pues hasta de cierta manera es piensa en disfrutarlo, o sea, no vas a tener otro momento para disfrutar eso que está pasando, ¿no? A veces las emociones se viven de esa manera, tal vez te acordaste algo que no te habías acordado hace mucho tiempo y pues disfruta ese recuerdo, o sea, disfruta esa emoción, porque esa es la que te lleva a cosas diferentes, ¿no? El pensar solamente en la tristeza o en el enojo con una persona, pues es como una forma de encasillarnos, ¿no? Como solo es aquí, cuando hay un mar de emociones alrededor, ¿no? Recordar que esa persona tuvo cosas, obviamente, pues buenas contigo, lindas, felices, chistosas, graciosas, y eso también te hace sentir como mejor, ¿no? Entonces, es lo que yo puedo decir. Completando tu respuesta de Bob el Constructor, muy buena respuesta. Esa Viri hasta puso un constructor ahí en sus comentarios. Dice, en lo personal, Pati Ortiz, recordar lo bueno y no tan bueno, los momentos que pasé con mi hermana, entre más lo platico, me ha ayudado a un curita a mi corazón. Hasta en una ceremonia para decirle adiós le reclamé porque me había dejado sola, pero ahora la veo en el tatuaje que me hice en memoria de ella, ¿no? Entonces, lo que platicábamos, ¿no? Hay cómo lo podemos expresar, que no se quede adentro, que salga, que le demos su tiempo y que empiece a brotar. Creo Sí. que es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, pues, aunque no lo crean, estamos a punto de terminar, dice, estamos cerca de concluir. No sé, ¿hay algo que quisieras comentar, que quisieras cerrar del tema? Pues si estamos en una situación difícil, complicada, acudan con su psicólogo de confianza, psicóloga de confianza, tanatólogo de confianza. Es necesario atendernos, la salud mental debe ser para todos. No está mal, no es de locos. Consumir medicamento psiquiátrico tampoco es de locos. Así que pongámosle mucha atención a estas pequeñas cosas que pasan durante el duelo. Importante, los niños también sienten el duelo, por ahí no digan, no, los niños no, no, sí sienten el duelo y lo sienten pesadito, así que desmitifiquemos también eso por ahí. Y pues bueno, yo nada más, muchas gracias a ustedes por invitarme por acá, estoy muy feliz de haber estado por acá con ustedes. Muchas gracias, Cris. Bueno, dice Maridón, todo el programa muy grato y lleno de información de calidad humana. Muchas gracias, Mari, por tu comentario. Yo creo que el tema del duelo justamente lo tocaste hace un momento y es la incomodidad, ¿no? O sea, el adaptarnos a estar incómodos es algo que no nos encanta en ninguna de sus presentaciones, ¿no?
Entonces, pues es parte de la vida. Incomodarnos es parte de la vida, el dolor es parte de la vida. Esto de que nos enseñaron en la primaria de naces, creces, reproduces, mueres, a lo mejor no se da en ese orden, a lo mejor no alcanzas todos el talonario, como decíamos hace rato, pero al final de cuentas, pues es parte de lo que está en nuestro día a día. Bueno, Yadira contesta, dice, el sentimiento de culpa es precisamente por no haber podido hacer más o debido a hacer más por algo que ya no había solución. Gracias por responder. Bendiciones, saludos, doctor Cris. Muchas gracias, Yadira. Bueno, es que le tengo cierta estima a esta persona, ¿no? Nos acompaña, nos da apoyo. Entonces, pues al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues ya estamos por cerrar. Cris, dinos dónde te encontramos, dónde podemos saber de ti. Pues no tengo redes sociales así como para psicología. Bueno, tengo una página, la verdad es que ni la uso, pero pues ahí está, si me quieren encontrar en Facebook como sí, Christopher Benítez, pues ahí está. Si no, pues ahí le preguntan a Citlali. Ya que les dé mi número. Ahí está en pantalla también el número de Cris. Pues ahí está, anótenlo. Lo tomen en cuenta, muy, muy recomendado. Las personas que o sea, que yo conozco y te conocen a Cris y cuando vieron el podcast me dijeron excelente ser humano. Gracias. Y es a favor. Y pues muchísimas gracias. Quiero agradecer también a la página de Fuego Interno por albergar nuestro programa, por permitirnos estar aquí, también síganos en nuestras redes sociales, por estos espacios que tenemos. Ahí está mi número también para que les pase el número de Cris. Ya está, una pasadera de números. Ahí están nuestras redes, síganos acá, en Facebook, YouTube, Insta, TikTok, Spotify. Sobre todo en YouTube hemos subido ya algunos capítulos, entonces pues ahí estamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar, por compartirnos. El duelo es un tema complicado, denso, no todos queremos abrir, así que agradezco muchísimo las participaciones de cada uno de ustedes. Dice Vire, no, sigan. Pues no, hemos llegado al final. Haznos preguntas. Sí, acepten este duelo de que nos vamos. Ajá, sí. Es incómodo, lo sabemos, pero acepten la pérdida. Lo lamentamos mucho. Cris, por cierto, esta es tu casa. Cuando quieras, adelante. Gracias. También el equipo está muy contento de que estés aquí hoy, nos entusiasma, estábamos contentos de recibirte y yo creo que estamos muy contentos. Y dice, bueno, ya nada más para cerrar, dice, gracias por todo, Denise Lin, por todo, psicólogo Christopher Benítez. Vire se niega, lo siento, es solo una etapa, Vire, va a pasar. Jess Ayala dice, saludos, los te quiero mucho. Gracias, Jessy. Un abrazo a todos. Nos vemos. Bye, bye. Hasta la próxima.